estar aquí inaugurando, ¿no? De hecho, abriendo este festival con este primer acto dedicado a los finalistas en categoría de texto. Debo confesar que otros años, cuando yo veía fotos de este lugar y estos actos aquí, sentía mucha envidia y muchas ganas de asistir alguna vez, ¿no? Y hoy tengo el honor de hacerlo no solo asistiendo, sino incluso desde el escenario en tan buena compañía. Además de hacerlo en una ciudad como Medellín, que en los últimos años está sabiendo proyectar al mundo a través de la cultura y está adquiriendo, gracias a festivales como este y a otros actos, una imagen de ciudad de cultura creativa muy interesante en el contexto global. En fin, estamos aquí para conocer los trabajos de estos tres finalistas. Tenemos allí en el extremo a Mónica Baró, que viene de La Habana y que concursa en este premio con un reportaje escrito en el medio, el periodismo de barrio, aunque ella ahora está en una revista, El Estornudo. Luego tenemos a Fayo Víctor, que viene de Brasil y que se expresará, dijimos ayer, en portugués, todos lo entenderemos. Y de hecho hay muchos trabajos que participaban de mucho nivel procedentes de Brasil y de Portugal. Y él ha escrito un perfil de un militar en la revista Piauí, que es donde él trabaja de manera fija. Y luego tenemos a Daniel Rivera, que es el que juega aquí de local, él es de Medellín, aunque el premio, el trabajo por el que opta al premio está publicado en la revista mexicana Gato Pardo. Antes que proseguir con los trabajos en concreto, vamos a ver una serie de vídeos que ha preparado la organización. Volver para incendiar a Colombia es un perfil, un retrato del escritor antioqueño Fernando Vallejo, uno de los escritores más importantes de la lengua y uno de los pilares fundamentales de la literatura colombiana. El personaje de Vallejo se llama Fernando Vallejo, su literatura está contada y narrada en primera persona desde ese personaje, que es un tipo, como él mismo dice, un loco, un tipo que casi que lo odia todo, que lo critica todo, y el retrato quiere saber si de verdad Fernando Vallejo es esa persona. Y estaba hablando con un amigo y él me dijo que Fernando Vallejo había vuelto a Colombia. Yo no tenía ni idea que él ya estaba en Medellín, una ciudad que ha odiado y ha amado con el mismo rigor a la ciudad a la que había dicho que nunca iba a volver. Y dije, bueno, hay que buscarlo. Yo me contacto con Fernando Vallejo en abril de 2018. Al principio es muy difícil porque él no acepta periodistas. Sin embargo, después de varias charlas, él acepta ser perfilado o retratado. Lo entrevisto por varios meses, lo entrevisto a él, entrevisto a sus hermanos y me siento a escribir. El primer impacto que tuvo el trabajo en la opinión pública es que se reveló que Fernando Vallejo estaba en Colombia y no pensaba regresar a México. Ya cuando se dice volvió, eso crea como una cierta curiosidad en algunos medios que empiezan a decir que él ha vuelto, que él ha regresado. En Colombia el periodismo, como tenemos una realidad tan convulsa, con una agenda informativa tan vertiginosa, pues parar un momentico y decir, bueno, voy a hacer un retrato, un perfil de un escritor, a veces parece que no tiene tanta importancia. Yo creo que la importancia en la opinión pública también fue haber puesto en el foco el retrato de un escritor que finalmente mete el dedo en la llaga en los problemas de la sociedad colombiana. A reportagem que eu chamei de O General do Capitão é um perfil clássico, um perfil desse general Hamilton Mourão, que tornou-se vice-presidente da República. O Mourão começou o governo com autonomia, como a dizer, ele jamais vai mandar em mim, porque eu sou general e ele é um capitão. E essa estranheza, essa tensão, já marcou e vai marcar
a relação acreditam que o Bolsonaro não consegue cumprir o seu mandato até o fim. Consegui esse acesso ao Mourão graças, sobretudo, a um contato prévio que eu tinha com ele, quando ele ainda estava na ativa, mas falava comigo em off the records. Essa proximidade e esse acesso permitiram, por exemplo, que eu acompanhasse o Mourão na véspera da eleição numa prova de saltos. Ele salta a cavalo num centro de hipismo do Exército e na hora dele saltar ele caiu do cavalo no último obstáculo. A notícia não saiu dali, embora houvesse muita gente com celulares e gravando e filmando, mas jamais permitiria-se que uma cena vergonhosa daquela para um general pudesse macular a imagem dele na véspera da eleição em que ele poderia ser eleito vice-presidente da República. Então, esse conjunto de reportagens busca responder a perguntas, a meu ver, cruciais. Por que os militares resolveram voltar para a vida política? Essa volta representa um retrocesso democrático? Quem é esse personagem? La sangre nunca fue amarilla es un reportaje que cuenta la historia de una comunidad en el municipio habanero San Miguel de Padrón que estuvo durante prácticamente 40 años expuesta al plomo sin tener noticias de ello, sin estar consciente de ello. Conforme fui investigando del plomo y los impactos que puede tener para la salud, para el medio ambiente, me di cuenta de que era necesario contar una historia así en Cuba y fue como un trabajo simultáneo. Las entrevistas, por supuesto, se nutrieron todo el tiempo de ese proceso de documentación bibliográfica. Fue necesario profundizar en eso para saber qué preguntas hacer a la gente y qué rumbo tomar en determinados momentos. Estuve consultando a especialistas de distintos temas, tanto a físicos a veces, a químicos, geógrafos, a abogados. El mayor reto de esta investigación fue precisamente el contexto cubano. Acá en Cuba, quienes hacen periodismo de manera independiente al Estado no tienen la posibilidad de acreditarse como periodistas y de ser reconocidos como periodistas, y eso implica que el acceso a las fuentes de información es bastante restringido. Las fuentes de información públicas a las que a mí me hubiera gustado acceder no me abrieron las puertas. El proceso de investigación duró aproximadamente 1 año y medio, luego estuve como 3 meses escribiendo y finalmente hicimos el proceso de fact-checking, que fue bastante largo, duró 6 meses. Todavía no se ha cambiado la realidad de las personas. Espero que la nominación del trabajo a este premio ayude a volverlo a mover y quizás ayude a ganar más visibilidad la realidad de las personas sobre las cuales cuenta y el impacto aumente. Bien, debo confesar que cuando alguien como yo, que está trabajando siempre en un medio muy sometido, en un periódico, en este caso La Vanguardia de Barcelona, muy sometido al día a día, tenemos poco tiempo de reflexionar sobre nuestra propia profesión, ¿no? y de ver lo que se está haciendo más allá del ámbito reducido que hay a nuestro alrededor, ¿no? Y en este sentido, la experiencia de jurado que hicimos en el mes de agosto para analizar todos estos trabajos y el resto de los que se presentaban, compartida con Juan Cristóbal Peña y Fernanda Diamant, que están también por aquí, fue muy enriquecedora de conocer a esta promoción, generación, llamémoslo como queramos, de periodismo, de periodistas jóvenes, de los que los 3 finalistas son una muy buena representación, ¿no?
Tuvimos muy en cuenta también no solo el trabajo, la investigación, el rigor periodístico, sino tratándose de un festival que se llama Gabo, los trabajos tenían que estar inevitablemente muy bien escritos y tenían que producir lo que diríamos el placer de la lectura, ¿no? Y en estos 3 casos, más allá de la información que aportan, la denuncia que aportan, hay que valorar también el placer de leerlos, ¿no? O sea que es realmente enriquecedor desde el punto de vista del disfrute de la buena literatura, ¿no? Haríamos alguna pregunta concreta sobre cada trabajo, luego haremos algunas reflexiones más generales. Empezaríamos con Mónica. Mónica hace un trabajo, lo ha explicado muy bien en el vídeo, en el que un largo reportaje sobre este envenenamiento durante décadas de una pequeña comunidad en La Habana a causa de una fundición familiar de plomo, que es un trabajo que valoramos también mucho que fuera una historia ultra local, ¿no? De hecho, todo pasa no en un barrio, en una calle, ¿no? Prácticamente, que además le llaman la calle final, ¿no? Una historia muy ultra local que tiene una dimensión claramente universal, ¿no? Recuerdo que mientras estábamos haciendo las reuniones de jurado, las deliberaciones, aparecían noticias de que las ruinas lo que ha quedado, digamos, la estructura de Notre Dame, había aflorado un riesgo muy elevado de contaminación por plomo, ¿no? Y es un problema que está más o menos mal resuelto en todas partes. Yo quería preguntarle de su trabajo a Mónica, sobre todo lo que ella apunta en el vídeo, qué pasó después, ¿no? ¿Hasta qué punto la publicación y ahora el hecho de estar nominada ha servido para que cambien las cosas y esa administración que tantas trabas ha puesto a tu reportaje, cómo ha reaccionado? Buenos días, gracias por estar aquí, primero que todo. Y respecto a la pregunta de Miquel, lamentablemente no ha pasado nada o no ha pasado lo que a mí me hubiera gustado que pasara, que básicamente es que hubiera una transformación en la vida de esas personas, que se le hicieran los análisis adecuados para determinar si quienes quedan residiendo en la zona, porque una gran parte de la comunidad fue mudada, continuaba con riesgos de exposición a plomos, con riesgos de envenenamiento por plomo. No se han solucionado los problemas burocráticos que tienen para legalizar sus viviendas o hacer construcciones nuevas, porque la zona está en una especie de congelación donde no se pueden hacer acciones constructivas que aumente la población, y no han habido los cambios esperados en la comunidad. Sin embargo, lo que no ha pasado, que era algo que también intentamos de alguna manera evitar, y es un logro que no pasara, es que no ha habido una reacción desde las autoridades del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente o del gobierno cubano en general, donde intente desacreditar el trabajo con alguna otra especie de contrainformación. Hasta ahora, todo lo que ha salido, o sea, hemos recibido mucha retroalimentación en periodismo de barrio de los lectores, de científicos, de activistas medioambientales, pero no de fuentes oficiales que pongan de alguna manera en cuestionamiento el trabajo. Y eso es para nosotros un logro, porque es señal de que hicimos un proceso de investigación riguroso y un proceso también de fact-checking que fue bastante riguroso. Lo que no ha pasado, afortunadamente, yo creo que es la buena noticia en mi caso. Hay que recordar respecto a la gravedad del tema, ¿no?, que una de las en la parte final del reportaje, aquí haremos spoiler abiertamente, pero bueno, son artículos que están publicados y disponibles en la web de la Fundación y es muy recomendable leerlos. En la parte final explica Mónica que en la trinchera que se cavó para enterrar ahí todo el material sobrante de aquella fundación, ahora hay como un terreno en el que los niños juegan a fútbol, ¿no? O sea que el problema sigue muy vigente y esperemos que todos estos actos, la nominación y todo sirva para que cambien las cosas, ¿no? Pasamos ahora al trabajo de Fabio Víctor, publicado en la revista Piauí o General do Capital, un perfil de tipo clásico, porque consiste en eso, en explicarnos a un personaje desde varios
prismas, ¿no? y con mucha humildad hay un acercamiento al personaje que está resuelto de una manera brillante, ¿no? En el momento en el que se publica todavía no está claro el papel que tendrá este militar, que es vicepresidente del gobierno de Bolsonaro, y esto le da interés el hecho de que haya una apuesta previa a la elección del personaje, que luego resulta ser una persona clave en este nuevo Brasil que nos preocupa tanto, al tiempo con ese tono literario que cabe exigir a los nominados en este premio, ¿no? Hay una metáfora constante del caballo, porque el militar es un aficionado a la hípica, bastante malo, por cierto, ¿no? Porque se pega una buena castaña en un obstáculo menor, ¿no? Y bueno, es un poco la metáfora yo la quise entender así, ¿no? del militar, el gobierno que quiere someter al país como se somete a un caballo, ¿no? Bueno, lo que quería preguntarle también es si ese personaje ha acabado decantándose como ese tipo que era un poco más, incluso en algunos momentos, más vehemente que Bolsonaro, ¿no? Esto del sincericidio que mencionas, ¿no? O ha acabado jugando al papel de la moderación para distinguirse de Bolsonaro, y un poco también la reacción que ha habido a tu publicación. Bom dia, eu vou falar em português, vou falar devagar, despacio, às vezes vai virar portunhol, eu espero que compreendam. É um prazer, uma honra estar aqui em Medellín, no Festival Gabo. Obrigado pelo convite, pela invitação. O Mourão, el vice, el general del capitán, é todavia uma figura ambígua e complexa. Logo depois que começou o governo, pouco depois da publicação do artigo, portanto, ele surgiu, como disseste, como uma voz moderada, uma voz republicana diante do radicalismo de Bolsonaro e de sua hinchada. Bolsonaro tem filhos que são mais radicais, tem uma banda muito radical, populista de extrema direita. E esta hinchada radical passou a perseguir a Mourão. Tornou-se inimigo desta banda lunática, desta hinchada mais radical, e depois disso, por agora, ha submergido, sumiu um pouco, raramente surge com opiniões mais divergentes do jefe. Sem dúvida é mais preparado que Bolsonaro, e tiene muito mais apoio de los comandos de las Fuerzas Armadas, del Ejército. É general. Bolsonaro deixou exército como pária. E só há pouco os comandos volveram ou começaram a apoiá-lo. Então, pero penso que não sei se Mourão é capaz de parar a escalada autoritária que vemos hoje em Brasil, com limitação de liberdade de prensa, com limitações às universidades públicas, às filiadas, com pouco dinheiro, às artes, à ciência. Não sei, muitas vezes me perguntam se Mourão estivesse em lugar de Bolsonaro, seria melhor. E até hoje não sei o que dizer. Certamente é tipo mais preparado, pero poderia ser mais violento. Não vamos esquecer que Bolsonaro é parlamentar, viveu quase 30 anos como parlamentar. Sim, parlamentar radical e todo, pero numa convivência democrática. E os militares brasileiros, todavia, têm uma afición al passado ditatorial.
Eles não foram os militares, essa geração de Mourão não ha sido a geração que ha dado o golpe militar, pero ha sido criada e educada por ele. Então, para mí es incierto. Bien, hay que decir que el título, ya o sea, la calidad del reportaje empieza con el título, ¿no? El general del capitán se refiere al hecho de que Bolsonaro es capitán y tiene a un subalterno, digamos, a una persona que depende de él como que es general, ¿no? Que es una cosa bastante curiosa. Pasamos ahora al trabajo de Daniel Rivera, Volver para incendiar a Colombia, que es una no entrevista a Fernando Vallejo. No es una entrevista formal, él inicialmente plantea la posibilidad de que sea una entrevista formal y él resuelve esta dificultad de una manera brillante, haciéndonos un perfil de un personaje que es ciertamente complejo, ¿no? Deja la pregunta abierta al final de si Fernando Vallejo es en realidad el narrador, que el furibundo, airado, políticamente absolutamente incorrecto a ojos de hoy, que aparece en todas sus novelas, en toda su obra, o es ese personaje afable que la familia, su entorno intenta transmitir, ¿no? Ese personaje enamorado de los animales, aunque bueno, a veces la defensa que hace de los animales parece que es para, en fin, subrayar su, en este caso, misantropía, podríamos decir, ¿no? La pregunta en su caso sería ¿cómo es la dificultad? O sea, ¿cómo te planteaste, cómo accediste y de qué manera te enfrentas a ese personaje que yo como periodista, después de haber leído algún libro suyo, ¿no? La Virgen de los Sicarios y La Rambla Paralela, me daría un poco de respeto, ¿no? Inicialmente, entrar en contacto, ¿no? Iniciar una relación. Buenos días para todos. Bueno, yo me entero que Fernando vuelve a Colombia y sabía de la dificultad que iba a ser entrevistarlo, que iba a ser entrevistarlo para un perfil. A mí no me interesaba hacer una entrevista, pregunta-respuesta, ni hacer algo rápido, ¿no? Quería tomarme el tiempo. Y claro, al principio me dice que a él no le interesa hablar con ningún periodista, me responde por correo. Los hermanos me dicen, porque los veo en el café que tiene su hermano en el barrio Laureles de aquí de Medellín, me dicen, hermano, él no te va a hablar, él no te va a decir nada, ¿no? Un día él me dice, estoy en Colombia, me dice en un correo electrónico, y yo voy a su casa, le toco y me presento y él me dice, entre, y me pone un tema literario, ¿no? Hablar de literatura. Un examen. Un examen, exactamente. Él me prueba un poco y empezamos a hablar de literatura desprevenidamente. 2 horas hablamos de Gabriel García Márquez, hablamos de Juan Rulfo, hablamos de, bueno, lo que ustedes quieran. Me fui, me dijo, vuelva cuando quiera, ¿no? Vuelvo, seguimos hablando de literatura. Y le digo, maestro, venga, yo quiero hacerle un perfil, yo quiero hacer un perfil suyo. Y me dice, hágame un perfil, pero no quiero entrevistas. Y en esas, digamos, en esas 2 primeras charlas, él quería saber si yo lo había leído, si yo había leído su obra, que es voluminosa, y en efecto yo la había leído, ¿no? Y la estaba releyendo a velocidad, pues iba a toda velocidad, a toda máquina. Entonces digamos que fue muy difícil acceder porque a él ya no le interesaban y no le interesan las entrevistas después de este perfil, o se lo dijo a alguien que me lo sacó en cara, pero digamos que él nunca ha querido desde hace mucho tiempo, y él lo dice en el texto, él dice, odio los medios, y dice cuáles medios odio, y dice, y prefiero que me manden 2 sicarios a un periodista, ¿no? Y el periodista, estuve con él entrevistándolo unos 3 meses. ¿Tú qué prefieres, 2 sicarios o un escritor airado? He tenido la oportunidad de estar con 2 sicarios y con un escritor airado, es difícil decidir. Una cuestión que quería plantearos ya en general para que entremos un poco en debate. Yo creo que, quiero saber si estáis de acuerdo conmigo, cuando yo pienso que este tipo de periodismo que nos disponemos a premiar en estos 3 trabajos es un periodismo, desde mi punto de vista, revolucionario, ¿no? Porque en un momento en el que mandan en las redacciones las métricas
que hay empresas periodísticas obsesionadas por la productividad y porque sus periodistas produzcan lo más rápido posible, en que empieza a asomar la amenaza de la inteligencia artificial para determinados tipos de trabajos periodísticos. Vuestro trabajo es un trabajo de periodismo de siempre, basado en explicar las historias después de invertir mucho tiempo, tener muchas reuniones, muchos almuerzos, muchos contactos con personas que luego hay que repetir porque no han salido bien, porque hay que hacerlo mejor, mucha inversión de tiempo, al mismo tiempo que hacías otras cosas, porque también esto es otra realidad. Y además es un trabajo, en los tres casos, de largo tiempo de lectura, ¿no? No son artículos que se puedan consumir rápidamente, son artículos largos que se leen como relatos. ¿Estáis de acuerdo en que hay que reivindicar ese tipo de periodismo? ¿Cómo lo veis? Cualquiera de vosotros. Mónica, por... Bueno, en primer lugar, yo no me imagino haciendo otro tipo de periodismo. Tengo que confesar que me causa mucha satisfacción hacer periodismo narrativo, hacer periodismo de largo aliento, hacer periodismo de investigación. Y por supuesto que creo que es necesario para la sociedad cubana, en mi caso, y latinoamericana, para la humanidad en general, porque cuando es un periodismo que logra profundizar en lo que hay de humano en cada uno de los problemas que se tratan, es un periodismo que puede hablar a personas de cualquier otro lugar, porque son historias que pueden comunicar a personas de cualquier lugar del mundo, de cualquier época, cuando se hace bien. Pero ciertamente lo hago porque me causa mucha satisfacción hacer ese tipo de trabajo, o simplemente es el tipo de trabajo que logro hacer. Y ciertamente también estoy de acuerdo en que es revolucionario y es todo un reto proponer en una redacción hacer un trabajo que te tome meses, porque te está desmovilizando muchísimo, aunque lo hagas de manera simultánea con otros textos, al final te está desmovilizando de coberturas de actualidad que ameritan que en medio en el que estés saque algo. Y en el caso de Cuba, los medios independientes, de los cuales soy parte como movimiento, aunque trabaje específicamente ahora en El Estornudo, tienen muy pocos recursos laborales, son muy pocos los periodistas independientes trabajando. Entonces, tomar la decisión de dedicar un periodista a investigar un tema que puede ameritar meses en las condiciones de Cuba, que son mucho más lentas que quizás en cualquier otro lugar, es una decisión bastante difícil y es una apuesta a veces a ciegas, porque no sabes cuál va a ser la repercusión social que va a tener la historia, no sabes cuál va a ser la aceptación que va a tener dentro de tu comunidad de lectores y sencillamente lo decides porque estás comprometido con un paradigma de periodismo que cree en la búsqueda de la verdad profunda y que cree en la explicación de la realidad y en legar también para las generaciones posteriores de tu propio país un relato que trascienda el primer nivel informativo, que trascienda el breaking news y que logre explicar a la gente qué era lo que estaba detrás de la noticia y que también testimonie esta otra realidad que no genera noticias de actualidad, pero que son los problemas sociales con los que llevamos décadas conviviendo y que hemos naturalizado, aunque no son naturales, y a veces no le dedicamos investigación, no le dedicamos tiempo, porque bueno, llevamos décadas viviendo con la violencia, con la desigualdad, y no creemos que ahí hayan historias. Siempre estamos concentrados en que si se cayó un avión o si hubo un incendio. O sea, son como los temas que están movilizando la opinión pública, y es un reto competir con esa opinión pública que está pendiente de los temas de actualidad con temas que son a veces más de largo plazo. No obstante, o sea, yo soy partidaria del tiempo en las investigaciones, porque no hay otra manera de ganarte la confianza de la gente que dedicándoles tiempo a escucharla, sobre todo a veces ni siquiera yendo a entrevistas, sencillamente yendo a visitarla frecuentemente, y no hay manera de hacer periodismo de investigación o hacer periodismo narrativo si no le dedicas tiempo, porque para ganarte la confianza de la gente, para que te cuenten las escenas que realmente ameritan el periodismo de investigación, que nunca se logra en una primera o una segunda entrevista, sino una cuarta o una quinta, tienes que dedicarle tiempo y tienes que ganarte la confianza. Entonces, para mí, sencillamente, es mi manera de entender el periodismo.
Además, ahora se ha incorporado es un avance, aunque sea contrarrevolucionario, pues, es en oposición a otras cosas que están pasando, que es el fact-checking, ¿no? Que en el tema de tu reportaje es una postproducción bastante larga, ¿no? El caso de Fabio es, él viene de la prensa del día a día, de la lucha diaria en la Folha de Sao Paulo, ¿no? Y hace 2 años, ¿no?, se incorpora a una revista que apuesta abiertamente, Piauí, apuesta por el periodismo de largo aliento, que decía Mónica. Sí, trabajé por 20 años en Folha de São Paulo, que es el periódico más influyente de Brasil, o sea, siempre trabajando con hard news. Hace 2 años cambiei para a revista Piauí, que é principal medio de periodismo narrativo de Brasil. Em Piauí temos bastante tempo para as histórias e bastante espaço para desenvolver grandes perfiles, grandes reportagens, investigações. Desculpa. Às vezes 2 meses, às vezes 3 meses, às vezes 4 ou 5 meses. E no caso de Mourão, ha sido um pouco menos. Eu he levado 2 meses, quase hard news, se tratando de Piauí, porque eu lo segui durante a campanha eleitoral em Brasil. Então, entre a investigação e a redação foram 2 meses, pero eu já conversava com ele muito antes. Conversava off the record, já lo conhecia. Miquel, eu faço uma analogia com a fotografia. É como uma reportagem grande, extensiva como estas 3. É como uma câmera profissional, que é preciso conciliar uma lente macro de los personagens. La lente macro é a que capta os detalhes, as minúcias, as miudezas, com uma lente grande angular sobre o tema tratado, o contexto, uma visão mais ampla, etc. E a cobertura do dia a dia, do hard news, para um website ou para um periódico, seria como uma câmera de um telefone celular. É portátil, é rápida, está sempre à mão, é automática, é eficiente, pero nunca ou dificilmente produzirá a grande imagem. E por isso, sobretudo para estes personagens em perfiles que hacemos muito, a lente macro de que falei, é necessário, como falou Mônica, tempo, observação, silêncios. Os silêncios são muito importantes. Não só perguntar, sino quedar em silêncio para esperar algo, esperar uma reação. Enfim, penso que é isso. Daniel, ¿coincides con tus compañeros? Yo soy corresponsal de la revista Semana aquí en Medellín. Trabajo ahí, soy editor en algunos horarios de la web, de toda la web, y creo que el periodista hoy tiene que, si a vos te interesa el periodismo narrativo y te interesa investigar, pues vas a tener que sacar de tu tiempo, porque entiendo muy bien cuáles son las dinámicas de una página web, donde tu competencia no es otro medio, tu competencia es Twitter y tu competencia es Facebook, y estás todo el tiempo batallando con la información que está corriendo por ahí, ¿no? En Semana pues tengo la posibilidad de publicar textos en los que la directora Cristina Castro, que está nominada aquí en la categoría de innovación, y el editor José Guarnizo me permiten escribir textos pues narrativos, de buen pulso, pero también tienen una bandera ética, ¿cierto? En Semana no vamos a publicar el video de la actriz no sé qué bailando en Instagram, o el último chiste de no sé quién en Twitter, no, digamos que hay una postura, ¿no? Y le queremos apuntar ahí, aunque sí, de manera rápida, hay que estar, digamos, dialogando con la actualidad, pero a textos que analicen, a textos que no simplemente vean la noticia de manera llana, ¿no? Yo entendí hace unos, 7 años que quería escribir textos narrativos largos
cuando trabajaba en el diario El Colombiano, aquí en Medellín. Y simplemente me di cuenta que tenía que escribir de noche, y que tenía que hacer reportería de noche, y que tenía que hacer reportería a la hora del almuerzo. Y le aposté a eso en algún momento, y es mi apuesta hasta el día de hoy, ¿no? Este texto de Vallejo, yo terminaba mi horario en semana, y me iba a entrevistarlo, y me iba a entrevistar a otra gente. Entonces digamos que la masa de lectores, creo yo, está en esas notas rápidas de las breaking news, ¿no? Porque vamos a ser sinceros, un texto de, no sé, de este tamaño, textos de 16, 17, 18 páginas, lo lee muy poca gente. Eso sí, estoy seguro de eso. Y es una apuesta difícil para un medio, ¿no? Que invierta un periodista 3 meses, 2 meses en un texto de estos, y que finalmente luego no se vea retribuido en el público, ¿no? En los lectores. Creo que es una discusión muy larga que ahorita, pues, vos lo sabés, los medios es verdad que son textos que luego pueden tener, gracias al mundo digital, una larga vida, ¿no? Como se demuestra también en vuestros trabajos, ¿no? Ayer, cuando venía hacia aquí en el avión, leía una crónica sobre el impeachment de Trump, ¿no? Y comparándolo con los que fueron sometidos Nixon y Bill Clinton, la idea era que en aquel momento la audiencia, el público, estaba dispuesta a admitir la verdad que le presentaban los medios, ¿no? Cuando un medio concluía que había pasado cierta cosa, se había cometido cierta irregularidad o ilegalidad, el público estaba dispuesto a admitirlo, y aunque fuera el político al que tú votabas o del que eras partidario, lo acababas asumiendo, ¿no? Ahora es impensable pensar que en el caso de que le vaya mal a Trump, su público, su electorado, lo castigue por ello, a pesar de que los medios de comunicación americanos hagan un gran trabajo y sean capaces de explicar que esta persona se merece, en su caso, en el caso de que sea así, el impeachment, ¿no? Vosotros, ¿cómo contempláis el futuro de esta percepción de realidad, de fake news? ¿Volveremos a recuperar el prestigio, la credibilidad delante del público? ¿El público volverá a querer consumir información veraz y bien elaborada? Yo me adelanto, tengo mi particular teoría. Yo creo en la ley del péndulo. Vosotros lo viviréis esto. Yo probablemente ya desde mi vida profesional no, pero yo creo que esto volverá. ¿Qué opináis? Yo creo que inevitablemente las personas van a tener que educarse, incluidos los periodistas, como lectores y también como periodistas en este escenario, para aprender a elegir las fuentes de información. A veces, al menos en Cuba, donde Internet es un fenómeno muy reciente en comparación con el resto del mundo, hay veces que hay gente que te dice algo, te comenta alguna noticia y te dice, lo leí en Internet, lo vi en Facebook, como si Facebook o Internet fueran la fuente de información, y no te precisan en qué publicación exactamente fue que lo leyó. Entonces, tendrá que pensarse en las escuelas, en las universidades, en el periodismo también, en generar procesos de educación sobre cómo consumir las noticias, y también para aprender a elegir las fuentes de información. Yo soy optimista, yo creo que la verdad va a ganar la batalla a la mentira. Es un gran reto para los periodistas, porque además tenemos que hacer la verdad entretenida. No podemos pensar que porque le bajemos un mamotreto que sea muy cierto, ya la gente va a leerlo y a consumirlo incondicionalmente. Necesitamos también hacer la verdad una narración que la gente disfrute leer, porque las fake news por lo general tienen mucho atractivo, son sensacionalistas, son breves, son contundentes, saben en qué momento salir,
Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar nuestro trabajo y tener capacidad de reacción también, de desmontaje de las fake news. Hay varias experiencias de fact-checking y de chequeado de información en Latinoamérica que están, yo creo que reaccionando muy bien a todo este fenómeno de las fake news, incluso verificando los discursos de los funcionarios públicos casi que a tiempo real. Y es un ejemplo de que no nos estamos quedando cruzados de brazos como profesionales de la comunicación, de la información, sino que estamos reaccionando e intentando contrarrestar los efectos que pueden tener las fake news. Pero es un reto, yo creo que para todos, no solo para periodistas, sino también para la sociedad, el educarse para elegir las fuentes de información. Sim, concordo com Mônica. Eu creio que as fake news são potenciadas, são aumentadas por la polarização ideológica e por el frenesi de redes sociais, obviamente. Pero la historia muestra que las fake news existen desde los primeros siglos, con Procopio, con Aretino. Robert Darnton habla muy bien de eso. De esto, sin duda son un gran problema, no hay que esconderlo. Brexit, Trump, Bolsonaro son en parte fruto de las fake news, pero no creo que debe haber regulación, sea estatal o sea de órganos de regulación de los propios medios, sob pena de censura. Es un tema delicado, sino alfabetización, educación mediática. Porque hoy las personas no leen, las personas miran los titulares, dificilmente leen artículos completos, miran los titulares y pasan adelante la noticia como si antes tivessem leídos. Mais educação mediática e menos polarização ideológica. Penso que é bueno periodismo e educação para publicação de mídia e leitura. Penso que são os antídotos para os fake news. Eu também sou otimista, ou por lo menos realista esperanzado com esperança. ¿Lo compartes, Daniel? Yo no sé vos. Lo que pasa es que me parece que todo esto que está pasando con Trump y con el Brexit y en Colombia con el proceso de paz, además está acompañado de supuestamente medios que se crean, que amanecen mañana, mañana aparece un nuevo medio que está alineado con una corriente política, y aquí pues tenemos varios en internet, que avalan la información, las fake news, que dicen, por ejemplo, en el caso del proceso de paz, que Timochenko iba a ser presidente de Colombia, ¿no? Cosas traídas de los cabellos y se hacen valer como si fueran medios muy respetados, ¿cierto? Y que son replicados por políticos, por líderes políticos, y eso es muy delicado, ¿no? Creo lo mismo que Víctor, y es que pues bueno, finalmente es libertad de expresión, y cómo se va a censurar eso. El asunto es que no sabemos leer, ¿cierto? Pero ese ya es otro problema, es un problema de la educación, es un problema de que en Colombia, por ejemplo, en nuestro caso, la jornada dura 5 horas y en un colegio estatal, pues no va el profesor y entonces esas 5 horas terminan en 4 o en 3 y finalmente no tenés una educación como lector. Yo pongo un ejemplo, mi mamá, que tiene Facebook, me manda cada rato, y viste lo que salió, que Petro dijo tal cosa, o que Uribe dijo la otra, o que hay cáncer por, no sé, por lavarse las manos, y son puras headlines, puros titulares que aparecen en Facebook. No lee la noticia, no la ve, pero cree en eso, y finalmente todos queremos que nos digan que tenemos la razón. Entonces yo creo que el gran problema de Colombia es la guerrilla, y lo veo en un medio, supuestamente, lo veo en un titular, pues lo voy a seguir porque es que me está dando la razón a mí. No me interesa cuestionar mi propio modelo de pensamiento, sino que me interesa validarlo. Entonces en esa medida pues las fake news no van a tener acabadero, ¿no? Y no soy muy optimista al respecto.
Bueno, nos quedan 12 minutos que querríamos dedicarlos a compartir con el público, con la audiencia, las inquietudes que todo el mundo pueda tener. O sea que desde aquí invitamos a participar, a preguntar a todo el mundo que quiera. O sea, se abre el turno de preguntas. ¿Nadie se anima? Hola, buenos días. Me causa mucha curiosidad que al ser Vallejo como una persona de Medellín, y esta pregunta va para Daniel, el perfil salga publicado por fuera, digamos. No sé si tiene que ser algo debido como con la crisis de los medios que nos han de alguna manera como motivado a que por fuera nos prestan más atención que adentro mismo. ¿Cuál fue la razón de haberlo publicado en un medio pues del exterior? Fue publicado en Gato Pardo, México, porque Vallejo vivió 47 años en México. Entonces regresó y ese regreso, digamos que les interesaba mucho a Leila Guerriero, que es la editora, que editó el texto, a quien agradezco mucho, y a Felipe Restrepo Pombo, que es el director de Gato Pardo. Entonces querían también hacerle un poco un homenaje a Vallejo después de 47 años de vivir en México. Y el texto, creo yo, finalmente es eso, ¿cierto? Es la celebración de un autor que es pilar en la literatura colombiana junto con Gabriel García Márquez. Pilar Calderón. Hola. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, adelante, adelante. ¿Cómo están? Buenos días a todos. Los saludo desde Perú. Vengo de la zona norte del Perú, en la región Lambayeque. Bueno, quisiera preguntarle a la periodista cubana, Mónica. En la región Lambayeque tenemos un problema casi similar a lo que ha expuesto su proyecto, su trabajo sobre la contaminación de metales pesados. En la región tenemos 2 distritos precisamente que tienen poblaciones afectadas por el consumo de arsénico y plomo en el agua que consumen. Y nosotros también hemos expuesto esa problemática durante mucho tiempo. La escuchaba en su exposición de que no había una respuesta concreta y buena de lo que han hecho las autoridades respecto a lo que se ha publicado. En Lambayeque sí hubo una respuesta, porque ya ahora, después de haber publicado más de 6 meses, las familias tienen instalados filtros que pueden purificar de alguna u otra manera el agua que consumen. Lo que quisiera preguntarle es por qué no hubo esa respuesta del Estado, qué tanto seguimiento se le dio a la información, qué tan incisiva fue para que haya algo más contundente por parte del Estado para poder solucionar una problemática que es de salud pública, porque finalmente son metales cancerígenos que a la larga afectan mucho la salud de todos, ¿no? Muchísimas gracias. Primero, el Estado, las fuentes principales de la investigación no accedieron a conceder entrevistas. Había información, estudios de impacto ambiental que incluso debían ser públicos, que los ciudadanos que estaban en esa problemática podían consultar, y nunca pudieron acceder a esos resultados de los estudios, apenas pudieron acceder a los resultados de los estudios médicos que les hacían individualmente. Y siempre hubo, en torno a este tema, todavía lo hay, demasiado secretismo, porque implica un despliegue de recursos, la solución de ese problema, que es demasiado grande. Las regulaciones posteriores a ese caso establecen que a menos de 500 metros, 500, 600 metros del lugar donde se hizo el relleno sanitario, donde se depositó los desechos tóxicos que se extraían de los patios de las viviendas, no puede haber viviendas en lo absoluto. Esa resolución del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, es un decreto ley, salió después de terminado el proceso de relleno sanitario, por tanto
no debió este proceso de saneamiento que se hizo en la comunidad regirse por ella, pero sí te dice de que es un problema cuya solución genuina ameritaría un nivel de recursos inmenso. O sea, en Cuba ahora mismo no hay ni capacidad para hacer exámenes médicos para detectar los niveles de dosificación de plomo en sangre de las personas que todavía están residiendo ahí y que están conviviendo en los alrededores de ese relleno sanitario. O sea, ni para eso hay recursos, imagínense, para hacer una mudanza o un proceso de saneamiento profundo de la comunidad como conllevaría. Lamentablemente, los estudios ambientales que se hicieron después de ese proceso de saneamiento, que ya está muy deteriorado, ahora ahí hay un vertedero, queda muy poca zona cementada, no son públicos, no quisieron hacerlos públicos, las personas que quedan ahí tampoco han podido acceder a ellos y no se sabe cuál es la dimensión real. Por fuentes off the record que yo consulté, que tenían referentes de lo que pasaba ahí, o sea, el punto era que el problema continuaba y que, o sea, no se limita a esa zona. O sea, en Cuba en general hay un problema grave con el plomo, en toda Latinoamérica lo hay, pero en Cuba lo hay también por el tema de la falta de transparencia informativa y la falta de acceso a los análisis básicos para detectar si tienes plomo en sangre o no. Entonces, si tenemos un problema tan básico que es con los propios análisis, imagínense para hacer un saneamiento ambiental es sumamente costoso. La experiencia de Flynn demuestra, o sea, en Estados Unidos, en el centro del capitalismo, del desarrollo, o sea, la crisis que hubo con exposición al plomo, imagínense lo que puede ser para un país como Cuba, donde además la información es prácticamente que un privilegio del Estado. Entonces, lamentablemente, sí, el reportaje fue, yo creo que bastante incisivo, todo lo que pudo ser, se demostró todo lo que se pudo demostrar con el acceso a las fuentes que accedieron a conceder entrevistas, pero hay una voluntad del Estado que no se puede controlar al final. Mónica, según tengo entendido, la publicación la hizo en un medio que es en la web, ¿verdad? Yo creo que hay una diferencia grande, de todas maneras, entre publicar en medios escritos, como publicaron Daniel y Fabio, y publicar en la web, sobre todo en un país como Cuba, en donde la web no está realmente todavía al alcance de todo el mundo. No es que todo el mundo tenga un teléfono celular conectado a la web. ¿Qué limitaciones o qué facilitaciones, no lo sé, tuvo el haber publicado en ese medio web y qué tanto alcance, qué tanto llega a la gente realmente esa publicación? Y una pregunta de curiosidad para Daniel, ¿qué dijo Fernando Vallejo sobre Gao? Bueno, los medios independientes en Cuba han asumido las plataformas digitales porque, o sea, ya hacer periodismo independiente es ilegal, puedes ir a la cárcel por hacer periodismo independiente de acuerdo con el Código Penal y con otras leyes que hay en Cuba en este sentido, de que restringen la libertad de prensa. Pero imprimir y distribuir una publicación es como que ya tú pasas directo a prisión. Entonces, puedes, lo máximo que puedes hacer es eso. Nosotros en Periodismo de Barrio hemos logrado insertar en un mecanismo que se llama paquete semanal, una cosa muy autóctona, muy endógena de Cuba, que es 1 tera de información semanal que se produce donde hay de todo lo que hay en Internet y eso llega a más personas en la comunidad. Es como un Internet offline. Y ahí hemos podido insertar algunos de los trabajos que saca Periodismo de Barrio. Individualmente cada reportero también trata cuando publica de llevar impresos los trabajos a sus fuentes, a sus personajes, de presentarlo en fuentes oficiales, en instituciones estatales, pero ciertamente hay mucha limitación porque el Internet, o sea, nosotros empezamos a tener datos móviles en diciembre de 2018, Internet empezó a ampliarse en 2013 apenas y a 4.25 la hora de Internet. Ahora mismo cuesta $1 la hora de Internet y sí es un lujo todavía, no es parte de tus prácticas cotidianas usar Internet para informarte. Se usa Internet para comunicarse con familiares, amigos, entretenimiento, pero sí es una limitación grande que tenemos, pero no, o sea, es lo máximo que podemos hacer en las condiciones actuales. Bueno, y Fernando
sobre Gabriel García Márquez. Primero, él tiene una libreta de los muertos, donde aparecen todos los muertos, toda la gente que ha muerto y que él vio. Si te vio, o sea, si yo muero, él me va a poner ahí, ¿no? Y él tiene a Gabriel García Márquez en una de sus libretas, yo las vi. Eso fue lo primero. Lo segundo, nunca hablaron, nunca, según Fernando, nunca cruzaron palabra, pero compartieron un espacio común en México en un teatro, ¿no? Entonces ahí lo vio. Y bueno, lo otro ya es muy conocido y es que Fernando Vallejo odia el narrador omnisciente, ¿no? Y odia la novela de tercera persona, cualquiera que sea. Entonces, en esa medida, pues no le gusta la literatura de García Márquez. Yo le decía, pero hombre, García Márquez es el pilar de la literatura colombiana y usted es el otro. Lo creo profundamente porque El río del tiempo de Fernando Vallejo sale cuando, o sea, Los días azules, su primera novela, sale cuando Gabriel García Márquez gana el Nobel y funda una literatura, mientras todos los otros escritores trataban de escribir en el realismo mágico y ser una réplica de Macondo. Fernando Vallejo dice, no, yo tengo una voz, y funda para mí lo que hoy conocemos como la autoficción, ¿no? Y hace una novela maravillosa que es Los días azules, y después escribe el fuego secreto, que termina quemando al final el Parque de Bolívar de Medellín, y dice, y quema a Simón Bolívar, adiós gran hijo de puta. Termina con esa gran frase, que es una frase impresionante en la literatura, me parece a mí uno de los grandes finales de cualquier libro colombiano. Entonces, obviamente yo creo que son los dos pilares de la literatura colombiana, pero lo que yo crea pues no tiene ninguna importancia. Sin embargo, eso dijo, ¿cierto? No, trataba de rehuir del tema de García Márquez, y yo creo que él sabe muy bien la importancia, ¿no? Concederemos una última palabra que nos piden desde allí, porque para no retrasarnos. Buenos días, mi pregunta es para Fabio y quería saber cuál fue el impacto que tuvo tu perfil en Brasil, porque decías que tenías cercanía con el vicepresidente. Entonces, ¿qué impresiones te dio él de tu texto? Y ahí conecto un poco con Daniel, y es que según, pues hablando con Fernando, lo que le entendí fue que lo que a él le molestó fue que en el texto colocabas las acusaciones por las que tuvo que salir de México para librarse de una investigación, pero era algo que tenías que contar, o sea, que ¿cómo lidiar con eso? Gracias. Él lo dijo ya, ¿no? O impacto foi, sobretudo, nos formadores de opinião, que hasta aquele momento não conheciam em sua profundidade quem era aquele enigma Mourão. Hasta hoje há esse problema, pero meu perfil empieza a descortinar esta persona. E, sobretudo, me acuerdo que colegas periodistas estrangeiros empiezam a mirar Mourão como el adulto en la sala, como la persona que poderia ser la voz moderadora. Él, personalmente, la reacción no me interessa. Hablé rapidamente com ele depois e dijo, não há problema, não há errores, e para mim é bueno, é lo bastante. Pero penso que lo principal ha sido mostrar, exibir quem são essas pessoas, por que os militares estão voltando para a vida brasileira. Este perfil de Mourão é artículo entre 4 artículos que publiquei em Piauí sobre o retorno de los militares. E por que voltaram depois de 40 anos que estavam retirados em los quarteles? Voltaram porque não queriam o Partido dos Trabalhadores. A eles não gostavam de Bolsonaro, mas não queriam o Partido dos Trabalhadores, e estão agora numa trama, numa armadilha, porque não sabem, porque veem que Bolsonaro também é problema para eles. Eles são os moderadores. Penso que é isto. Bueno, gracias por la pregunta, es casi que un salvavidas. A ver, yo entrego el texto a Leila Guerriero, la editora,
a quien le profeso todo mi cariño y mi admiración. Y el texto no tenía el tema de la puñalada. En el texto se dice que Fernando Vallejo le pegó una puñalada a alguien en México y que se cree entre periodistas de México que él regresó a Colombia por eso. Eso dice el texto, son 5 líneas. Y no lo tenía, y Leila por esos días estaba en México en un conversatorio y me devuelve el texto y me dice: Daniel, aquí en México se dice que Fernando Vallejo regresó a Medellín por este evento de una puñalada. Yo ya sabía lo de la puñalada y me dice: eso hay que ponerlo en el texto, porque es como hacer un perfil de Diego Maradona y no decir que ha tenido miles de problemas con la cocaína, ¿no? Y Leila tiene toda la razón, ¿no? Yo le había preguntado a Fernando en una de nuestras numerosas entrevistas sobre ese evento y él me dijo: eso sí pasó, pero yo no quiero hablar de eso. Y me cerró la puerta y la condenó, ¿no? Luego yo traté de meterme en el tema y Fernando es una persona muy inteligente y sabe cuando vos querés buscar algo, y me cerraba la puerta. Entonces digamos que yo pongo luego en esa ida y venida del texto, pongo en la conversación, eso digo: Fernando, pero se dice en México que, y él me dice: yo no quiero hablar de eso, y yo en un párrafo cito a el diario, creo que es a Reforma, no lo recuerdo en ese momento, cito a Reforma, digo: el diario Reforma publicó que y periodistas en México creen que Fernando Vallejo regresó por esto, ¿no? Y eso queda ahí. Después de que sale el texto, pues yo conozco el disgusto de Fernando, que lamento muchísimo, lo lamento muchísimo, pero hombre, yo no puedo hacer nada, es algo que está documentado, que está en los medios, y que yo no puedo esquivar, ¿me entendés? Es eso fue lo que sucedió. Bien, pues daríamos por acabada esta primera presentación. Ahora vienen historias muy interesantes también. Simplemente acabar diciendo que yo invitaría a los muchos estudiantes que veo desde aquí a leerse en profundidad y con sentido crítico estos 3 trabajos, porque es una muy buena clase de periodismo. Gracias.